Pasé 32 años en el sistema judicial mexicano, 3 décadas viendo expedientes, dictando sentencias, fingiendo que la justicia existía en este país. Me jubilé en 2019 con una pensión generosa, una casa en Guadalajara y el peso de secretos que podrían desmoronar la narrativa oficial sobre el narcotráfico en México. Durante años guardé silencio porque tenía familia, porque tenía miedo, porque sabía que las verdades que conozco son más peligrosas que cualquier arma. Pero ahora, con 74 años encima, con la certeza de que me queda poco tiempo, he decidido hablar. No busco redención ni perdón, solo quiero que se sepa lo que realmente pasó, que se entienda que todo lo que nos contaron sobre el cártel de Sinaloa, sobre Joaquín Guzmán, sobre quién controlaba realmente esa organización, fue una mentira cuidadosamente construida. El Chapo nunca fue el verdadero jefe. El poder real siempre estuvo en manos de un hombre que la mayoría de los mexicanos ni siquiera conoce. Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. La primera vez que escuché ese nombre fue en 1995. Yo era juez federal en Jalisco, manejando casos de narcotráfico que llegaban a mi escritorio como una procesión interminable de expedientes manipulados y testimonios fabricados. Un agente ministerial vino a mi oficina un viernes por la tarde, cerró la puerta con cuidado, me miró con una mezcla de respeto y miedo, me dijo que necesitaba hablar fuera del protocolo, fuera del sistema. Salimos a caminar por el centro de Guadalajara. Entre el ruido del tráfico y las campanas de la catedral, me contó algo que cambiaría mi percepción para siempre. Me habló de un hombre que operaba desde las sombras, que nunca aparecía en fotografías, que nunca daba entrevistas, que jamás buscaba reflectores. Un hombre que había sido policía judicial federal, que conocía el sistema desde adentro, que manejaba al cártel de Sinaloa como si fuera una corporación multinacional. Ese hombre era el Azul y según ese agente, el verdadero poder no estaba en Joaquín Guzmán, estaba en Juan José Esparragoza. Al principio no le creí. Para entonces los medios ya construían el mito del Chapo Guzmán, el narco que se escapó de Puente Grande en un carrito de lavandería, el capo que aparecía en las listas de Forbes, el criminal más buscado del mundo. Era una historia perfecta para el consumo masivo. Un villano carismático, un fugitivo ingenioso, un símbolo del fracaso del Estado mexicano. Pero mientras más investigaba, mientras más expedientes cruzaba mi escritorio, más me daba cuenta de que algo no cuadraba. Las operaciones más sofisticadas del cártel, las negociaciones más complejas con colombianos, las rutas más inteligentes hacia Estados Unidos, ninguna de esas llevaba el sello del Chapo. Llevaban la marca de una mente estratégica, calculadora, invisible. Empecé a buscar en archivos viejos, en expedientes olvidados, en testimonios enterrados. Y ahí estaba una y otra vez ese nombre, el Azul. Siempre en segundo plano, siempre mencionado de pasada, siempre subestimado, pero omnipresente. Juan José Esparragoza Moreno nació en Huixopa, Sinaloa, en 1949. Provenía de una familia campesina, como la mayoría de los capos sinaloenses. Pero a diferencia de muchos de ellos, el Azul tuvo educación. Estudió en la capital, trabajó como policía judicial federal en los años 70. Eso le dio algo que ningún otro narco tenía: conocimiento profundo del sistema judicial, de las instituciones policiales, de cómo funcionaba el Estado mexicano desde adentro, mientras otros narcotraficantes aprendían a mover droga, el Azul aprendía a mover poder. Entendió temprano que el verdadero control no viene de la violencia ostentosa, sino de la inteligencia estratégica, que el jefe que todos conocen es el jefe que eventualmente cae, que el poder real se ejerce desde las sombras, sin ego, sin necesidad de reconocimiento público. Por eso cuando formó alianzas con Miguel Ángel Félix Gallardo en los 80, cuando ayudó a construir lo que después sería el cártel de Sinaloa, siempre se mantuvo en segundo plano. Dejó que otros fueran la cara visible. Él prefirió ser el cerebro invisible. En mi juzgado pasaron docenas de casos relacionados con el cártel
de Sinaloa. Cada expediente contaba una historia, pero ninguna contaba la historia completa. Veía cómo los operadores menores caían como fichas de dominó, cómo se armaban casos contra lugartenientes, sicarios, distribuidores, pero las cabezas reales nunca aparecían en mis audiencias. Y cuando aparecían nombres importantes, cuando algún testigo protegido mencionaba estructuras de mando, siempre había un nombre que surgía en las declaraciones, pero nunca en las órdenes de aprehensión: el Azul. Los fiscales evitaban mencionarlo. Los agentes ministeriales desviaban la conversación cuando preguntaba por él. Era como si existiera un pacto silencioso para mantenerlo fuera del radar judicial. Y ese pacto no era casualidad, era diseño. Porque el Azul había construido algo que ningún otro narco mexicano logró: protección institucional total, no porque pagara más mordidas que otros, sino porque sabía exactamente a quién pagar, cuándo pagar y cómo asegurar lealtades duraderas. El Chapo, en cambio, era todo lo contrario: impulsivo, violento, cuando era necesario, pero sobre todo mediático. Le encantaba que hablaran de él, le gustaba el mito que se construía alrededor de su nombre. Esa necesidad de reconocimiento fue su perdición, pero también fue su utilidad para el Azul. Mientras todos los reflectores apuntaban hacia Guzmán, mientras la DEA, la PGR y los medios de comunicación perseguían obsesivamente al Chapo, el Azul operaba libremente, movía toneladas de droga, negociaba con cárteles colombianos, establecía rutas en Centroamérica, lavaba dinero en docenas de empresas legítimas. Y nadie lo perseguía, porque oficialmente el enemigo número uno era el Chapo. Esa era la genialidad de la estrategia. El Azul convirtió a Joaquín Guzmán en su escudo mediático, en el señuelo perfecto. Y Guzmán, con su ego y su necesidad de reconocimiento, nunca se dio cuenta de que era una pieza en un tablero mucho más grande que él no controlaba. Recuerdo un caso particular en 1998. Llegó a mi juzgado una solicitud de extradición de un operador del cártel capturado en Tijuana. Durante el proceso, el detenido decidió cooperar. Dijo que tenía información valiosa sobre la estructura de mando del cártel de Sinaloa. Lo entrevisté personalmente, algo que técnicamente no debía hacer, pero mi curiosidad pudo más que el protocolo. Me describió reuniones en ranchos de Sinaloa donde se tomaban decisiones estratégicas. Mencionó al Chapo, al Mayo Zambada, a Ignacio Coronel, pero cuando le pregunté quién daba las órdenes finales, quién tenía la última palabra en conflictos internos, me miró como si hubiera preguntado algo obvio. El Azul, señor juez, siempre fue el Azul. Los demás ejecutan, pero él decide. Le pedí que elaborara, que me diera detalles. Me explicó que el Azul era quien mediaba entre las diferentes facciones del cártel, quien resolvía disputas territoriales, quien aprobaba las grandes operaciones, era el diplomático interno, el estratega de largo plazo. Sin él, el cártel de Sinaloa se habría fragmentado como le pasó al cártel de Guadalajara después de la caída de Félix Gallardo. Ese testimonio nunca llegó a los expedientes oficiales. Desapareció misteriosamente del sistema. El testigo fue trasladado a un penal de máxima seguridad y semanas después me informaron que había muerto en un enfrentamiento entre internos. Coincidencia, dijeron. Yo sabía que no lo era. Alguien con poder suficiente había decidido que esa información no debía salir a la luz, y ese alguien tenía alcance dentro del sistema judicial federal. Fue entonces cuando entendí algo aterrador. El Azul no solo controlaba el cártel, controlaba pedazos importantes del sistema que supuestamente debía combatirlo. Tenía jueces, fiscales, comandantes policiales, políticos, todos en una red tan compleja y tan bien organizada que era prácticamente imposible de desmantelar. Porque, a diferencia de otros narcos que compraban lealtades con amenazas y violencia, el Azul las compraba con inteligencia, con dinero bien distribuido y sobre todo con la garantía de que, mientras trabajaras para él, estarías protegido. Esa protección valía más que cualquier amenaza. Durante los años que siguieron, vi cómo el mito del Chapo crecía mientras la sombra del Azul se hacía más profunda. La fuga de Puente Grande en 2001 fue presentada como una hazaña del ingenio de Guzmán.
pero cualquiera que conociera el sistema penitenciario mexicano sabía que una fuga así requería coordinación desde los niveles más altos del gobierno. Requería sobornos masivos, complicidad institucional, planificación de meses. Eso no lo organiza un preso, eso lo organiza alguien con conexiones, con poder, con la capacidad de mover las piezas correctas en el momento correcto. El Azul. Él fue quien sacó al Chapo de prisión, no para liberarlo, sino para mantenerlo útil, porque un Chapo libre y fugitivo era más valioso que un Chapo preso. Mientras estuviera huyendo, mientras siguiera siendo la obsesión de las autoridades, la atención estaría en él y no en las verdaderas operaciones del cártel. Era una estrategia magistral de distracción institucional. Los años del sexenio de Calderón fueron especialmente reveladores. La guerra contra el narco llenaba los titulares, los enfrentamientos se multiplicaban, los muertos se contaban por decenas de miles. El gobierno presentaba la captura del Chapo como su objetivo principal. Marina, Ejército, PGR, todos buscaban al hombre más famoso del narcotráfico mexicano. Y mientras tanto, el Azul seguía operando sin ser molestado. Seguía negociando con otros cárteles, estableciendo treguas, diseñando estrategias de expansión. Incluso cuando había operativos grandes contra el cártel de Sinaloa, cuando caían lugartenientes importantes, el Azul nunca estaba en las órdenes de aprehensión prioritarias, oficialmente porque se consideraba que tenía un perfil bajo, que ya estaba retirado, que su influencia había disminuido, pero la verdad era otra, se le protegía deliberadamente, porque él era el equilibrio. El mediador entre cárteles en guerra y ciertos sectores del gobierno preferían tener a un interlocutor inteligente como el Azul que lidiar con la anarquía total que vendría si desaparecía. Cuando me senté frente a mi última sentencia antes de jubilarme en 2019, lo hice con una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque finalmente escaparía de un sistema que me obligaba a fingir justicia mientras administraba impunidad. Vergüenza porque sabía que durante 32 años había sido parte del problema. Que cada vez que dicté sentencia sabiendo que la verdad estaba enterrada, cada vez que permití que un expediente desapareciera, cada vez que miré hacia otro lado cuando algo no cuadraba, estaba alimentando a la bestia. No era solo un juez, era un engranaje en la máquina de corrupción que sostiene al narcotráfico en México. Y el Azul entendió mejor que nadie cómo funcionaba esa máquina. Por eso sigue vivo, por eso nunca ha pisado una prisión, por eso su nombre sigue siendo un misterio para la mayoría de los mexicanos, porque él no juega el juego del narco tradicional, juega el juego del poder real. Y en ese juego, la invisibilidad es la mayor fortaleza. La historia oficial dice que el Azul murió en 2014 de un infarto, que falleció tranquilamente, sin ser capturado, sin enfrentar justicia. Hay quienes creen esa versión. Yo no. He visto demasiadas muertes convenientes en este negocio, demasiados certificados de defunción falsos, demasiadas desapariciones estratégicas cuando la presión aumenta. Si el Azul realmente murió, fue con todos sus secretos intactos. Si no murió, si está viviendo en algún lugar remoto, bajo otra identidad, también se llevó esos secretos. Y esos secretos incluyen nombres de políticos, empresarios, militares, jueces como yo, que formamos parte de su red. Esa es la verdad que incomoda, que el narcotráfico en México no es solo un problema criminal, es un sistema económico y político donde todos están implicados en algún nivel y hombres como el Azul son los arquitectos invisibles que mantienen ese sistema funcionando. El Chapo está en prisión cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos. Su captura fue celebrada como un triunfo histórico de la justicia internacional. Pero fue un triunfo vacío, porque mientras perseguían obsesivamente a Guzmán, mientras gastaban millones en su búsqueda, mientras construían casos judiciales monumentales en su contra, la estructura real del cártel de Sinaloa seguía operando. Las rutas seguían funcionando, la droga seguía llegando a Estados Unidos, el dinero seguía moviéndose, porque el cerebro detrás de todo nunca estuvo en riesgo. El Azul diseñó un sistema donde él era reemplazable en teoría, pero indispensable en práctica. Formó a toda una generación de operadores que pensaban como él,
que operaban con su discreción, que entendían que el verdadero poder no se exhibe, y cuando él salió de escena, ya sea por muerte o retiro, ese sistema continuó funcionando. Esa es su verdadera obra maestra. No construyó un cártel dependiente de su presencia, construyó una institución que sobrevive sin él. La guerra contra el narcotráfico en México es un fraude, un teatro sangriento donde mueren miles de personas cada año, mientras los verdaderos dueños del negocio permanecen intocables. Perseguimos a los que disparan, encarcelamos a los que transportan, decomisamos cargamentos que representan una fracción mínima de lo que realmente se mueve, pero a los cerebros, a los estrategas, a los que realmente toman decisiones y manejan el dinero, a esos nunca los tocamos, porque tocarlos significaría exponer la profundidad de la complicidad institucional, significaría admitir que jueces, fiscales, policías, militares, políticos, todos hemos sido parte del problema. Y esa admisión destruiría la narrativa que sostiene al sistema. Por eso, el Chapo fue perfecto como villano oficial, era visible, era carismático, era el malo que todos podían identificar. Mientras él existiera como símbolo, no había que buscar más profundo, y esa fue la trampa en la que todos caímos. Ahora en mi país veo las noticias y escucho a políticos hablar sobre combatir el crimen organizado con estrategias renovadas. Veo a nuevos jueces dictar sentencias con la misma solemnidad con la que yo lo hice. Y sé que nada ha cambiado, que seguimos persiguiendo fantasmas, mientras los verdaderos arquitectos del narcotráfico diseñan sus estrategias desde la comodidad de la impunidad. El azul puede estar muerto, pero el modelo que creó vive. Hay docenas de azules operando en este momento. Hombres y mujeres que aprendieron que el verdadero poder no requiere ser famoso, que la violencia es una herramienta, no una identidad, que el Estado no es tu enemigo, sino tu socio potencial, que en México, con la cantidad correcta de dinero y las conexiones adecuadas, puede ser intocable. Esa es la lección que el azul enseñó, y es una lección que el crimen organizado mexicano aprendió perfectamente. Esta confesión probablemente no cambiará nada. Algunos me llamarán mentiroso. Otros dirán que estoy senil, que invento conspiraciones. Los que tienen poder para verificar lo que digo preferirán ignorarlo, porque confirmar estas verdades los implica. Y la mayoría de los mexicanos seguirá creyendo la historia oficial porque es más fácil que enfrentar la profundidad de la podredumbre que sostiene este país. Pero yo necesitaba decirlo, necesitaba que quedara registrado, aunque sea en un testimonio que probablemente será enterrado o ignorado. El Chapo nunca fue el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. Fue la cara visible de una operación mucho más compleja y sofisticada. El verdadero poder siempre estuvo en manos de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Y entender eso es entender cómo realmente funciona el narcotráfico en México. No con balas y corridos, sino con estrategia, paciencia e inteligencia institucional. Mi nombre es Ricardo Salazar Mendoza. Fui juez federal en Jalisco durante 32 años. Vi lo que nadie quiere admitir. Sé lo que nadie quiere saber. Y antes de morir, necesitaba contarlo, no por heroísmo, sino porque el silencio ya me pesaba demasiado. México merece conocer la verdad. Aunque esa verdad sea insoportable, aunque esa verdad demuestre que el sistema que supuestamente nos protege está diseñado para proteger a los que nos destruyen. El Chapo está preso. El azul se fue. Pero el juego continúa, con nuevos nombres, nuevas caras, pero las mismas reglas. Y hasta que no destruyamos esas reglas, hasta que no desmantelemos el sistema completo, seguiremos viviendo en un país secuestrado por la mentira y sostenido por la sangre. Esa es mi última declaración, la única completamente honesta que he hecho en mi vida, que sirva para algo, o que al menos quede como testimonio de que algunos supimos la verdad y la dejamos escapar por cobardía. Por eso México está como está, y por eso seguirá estando así. Guadalajara ha cambiado mucho desde que empecé
mi carrera judicial. Las calles que caminé como joven abogado ahora están llenas de torres de cristal y centros comerciales. La ciudad creció, se modernizó, se llenó de progreso visible. Pero debajo de esa superficie pulida sigue corriendo el mismo río de corrupción que vi hace décadas. Los narcos cambiaron de nombres y métodos, pero la esencia permanece, y el pacto entre el crimen organizado y las instituciones del Estado sigue vigente, porque es un pacto rentable para todos los involucrados. Menos para el pueblo, claro. Para el pueblo solo quedan los cuerpos, las desapariciones, las familias rotas. Mientras nosotros, los que tuvimos poder para cambiar algo, nos conformamos con nuestras pensiones y nuestro silencio. Hasta ahora. Para mí, hasta ahora. Porque ya no tengo nada que perder y demasiado que expiar. Esta confesión es mi expiación. Insuficiente, tardía, probablemente inútil, pero es lo único que puedo ofrecer. Los expedientes que pasaron por mis manos podrían llenar una biblioteca. Miles de casos, decenas de miles de páginas, cada una contando fragmentos de una verdad más grande que nadie quería ver completa. Yo tuve las piezas del rompecabezas frente a mí durante 3 décadas. Pude armarlas, pude señalar las conexiones, pude gritar lo que estaba viendo. Pero no lo hice porque tenía familia, porque tenía miedo, porque el sistema me recompensaba por mi silencio con ascensos, con prestigio, con dinero. Es fácil ser valiente cuando no hay nada en juego. Es otra cosa cuando tus hijos duermen en la habitación de al lado y sabes que hablar de más podría significar que nunca despierten. Así funciona el miedo en México. No es abstracto, es concreto, personal, inmediato. Y ese miedo mantiene a millones de personas calladas, incluyendo a quienes, como yo, deberíamos haber hablado hace mucho tiempo. Hay una pregunta que me persigue desde hace años. Si el azul fue tan inteligente, tan estratégico, tan exitoso en mantenerse invisible, ¿por qué el sistema permitió que el mito del Chapo creciera tanto? La respuesta es simple y aterradora. Porque necesitaban un villano que la gente pudiera reconocer, un rostro al que ponerle el mal. El narcotráfico es un concepto abstracto para la mayoría, pero el Chapo Guzmán era concreto, era el narco de las películas, el fugitivo ingenioso, el criminal que desafiaba al gobierno. Era perfecto para el consumo mediático. Y mientras todo el mundo miraba hacia él, mientras los recursos se concentraban en capturarlo, el verdadero negocio fluía sin obstáculos. El azul entendió que en la era de la información, la mejor manera de esconderte es darle a todos alguien más en quien enfocarse. Y Joaquín Guzmán, con su personalidad y su necesidad de reconocimiento, fue el señuelo perfecto, voluntario además, porque él realmente creía que era el jefe. Los últimos años de mi carrera fueron los más difíciles, no por la carga de trabajo, sino por la carga de conciencia. Cada mañana me despertaba sabiendo que iba a fingir por 8 horas, fingir que creía en los expedientes que revisaba, fingir que las sentencias que dictaba tenían algo que ver con justicia, fingir que el sistema para el que trabajaba servía para algo más que perpetuar la impunidad de los poderosos. Había días donde consideraba renunciar, donde pensaba que era mejor dejar el cargo que seguir siendo parte de esa farsa. Pero entonces pensaba en mi pensión, en mi estabilidad económica, en mi reputación, y me quedaba, como se quedaron miles de funcionarios antes que yo y miles que vendrán después, porque el sistema está diseñado para recompensar la complicidad y castigar la integridad. Por eso funciona tan bien. Por eso ha sobrevivido décadas sin cambios sustanciales. Porque todos somos cómplices. Desde el policía que acepta una mordida hasta el juez que ignora un expediente comprometedor. Todos somos parte del problema. En las noches de insomnio, que son muchas últimamente, pienso en todas las personas que pasaron por mi juzgado buscando justicia y no la encontraron. Pienso en las familias de víctimas que testificaron frente a mí esperando que sus palabras importaran. Pienso en los policías honestos que arriesgaron sus vidas para construir casos que yo sabía que terminarían en nada. Pienso en los periodistas que publicaron investigaciones valientes que el sistema simplemente ignoró, y pienso en mi propia cobardía, en todas las veces que pude hacer algo diferente y elegí el camino fácil. No hay redención para eso. No hay manera de reparar esas décadas de silencio cómplice, pero al menos puedo dejar este testimonio. Puedo asegurarme de que alguien en algún momento
sepa que hubo quienes vimos la verdad y la dejamos pasar, que el fracaso del sistema judicial mexicano no fue por ignorancia sino por complicidad consciente, que todos sabíamos y todos callamos. El Azul construyó algo que ningún otro narco mexicano logró, un imperio invisible, no basado en terror masivo, sino en inteligencia operacional, no dependiente de su presencia física, sino de un sistema que podía funcionar sin él. Mientras otros capos dejaban tras de sí organizaciones que colapsaban cuando los capturaban, el Azul dejó una estructura que continuó operando después de su supuesta muerte. Eso requiere un nivel de planificación y sofisticación que la mayoría de los criminales nunca alcanzan. Requiere entender que el verdadero poder no es cuántas armas tienes o cuántos sicarios controlas, es cuántas instituciones has infiltrado, cuántos funcionarios te deben favores, cuánta información privilegiada posees. El Azul jugó el juego del narcotráfico como si fuera ajedrez de alto nivel y todos los demás, incluido el Chapo, eran piezas en su tablero. Algunos lo sabían, otros como Guzmán probablemente nunca lo entendieron realmente. Y esa fue su tragedia personal. Mi jubilación debería haber sido un momento de celebración. 3 décadas de servicio público, una carrera exitosa, respeto en los círculos legales, pero cuando firmé los últimos documentos, cuando entregué mi toga y salí del juzgado por última vez, lo único que sentí fue alivio mezclado con culpa. Alivio de escapar finalmente de esa máquina de mentiras. Culpa por haber sido parte de ella durante tanto tiempo. Los primeros meses intenté disfrutar del retiro, viajar, leer, pasar tiempo con mis nietos, pero los fantasmas no me dejaban en paz. Las caras de las víctimas que pasaron por mi juzgado, las palabras de testigos que arriesgaron todo para declarar, los expedientes que desaparecieron misteriosamente, todo eso me perseguía, hasta que decidí que tenía que hacer esto, que tenía que contar lo que sé, aunque sea demasiado tarde para cambiar algo, porque el silencio ya no era una opción, el silencio era otra forma de traición, y ya había traicionado suficiente. La verdad sobre el cártel de Sinaloa es más compleja que cualquier narconovela o documental de Netflix. No es una historia de buenos contra malos, es una historia de sistemas, estructuras, incentivos perversos y complicidades institucionales. El Chapo fue importante, no lo niego. Fue un operador efectivo, un líder carismático para su gente, alguien con habilidades específicas para el negocio, pero nunca fue el estratega máximo, nunca fue quien diseñaba las operaciones de largo plazo, nunca fue quien mediaba en los conflictos internos que constantemente amenazaban con fragmentar la organización. Ese fue siempre el Azul. Y el hecho de que tan poca gente lo sepa, el hecho de que su nombre no aparezca en los titulares, el hecho de que murió libre y sin rendir cuentas, demuestra que su estrategia funcionó perfectamente. Se salió con la suya. Y probablemente hay otros como él operando ahora mismo con la misma impunidad. Esa es la verdadera lección de esta historia. He perdido amigos por decidir hacer pública esta confesión, colegas que me advirtieron que hablar era suicidio, familiares que me rogaron que mantuviera la boca cerrada. Pero llegué a un punto donde mantener el silencio me dolía más que las posibles consecuencias de romperlo. Ya cumplí 74 años. He vivido más de lo que muchos viven. Y si estas palabras resultan en que alguien decida silenciarme permanentemente, al menos moriré habiendo dicho la verdad. Eso es más de lo que puedo decir sobre las 3 décadas anteriores de mi vida. México necesita despertar. Necesita entender que el problema no son solo los narcos. El problema es el sistema que los crea, los protege y los utiliza. Un sistema del que yo fui parte. Un sistema que seguirá funcionando mucho después de que yo desaparezca. A menos que suficientes personas se atrevan a señalarlo, a denunciarlo, a exigir algo mejor. No tengo esperanzas de que eso pase pronto. Pero al menos quiero contribuir con mi testimonio a la montaña de evidencia que algún día tal vez obligue a un cambio real. Esta es mi verdad, la verdad de un juez que vio demasiado y dijo muy poco durante demasiado tiempo. El Chapo Guzmán nunca fue el verdadero dueño del cártel de Sinaloa.
Esa narrativa fue conveniente para todos, para el gobierno mexicano, que necesitaba un villano visible, para el gobierno estadounidense, que necesitaba justificar su guerra contra las drogas, para los medios, que necesitaban una historia vendible, y para el azul, que necesitaba que todos miraran hacia otro lado, mientras él construía su imperio en las sombras. La realidad del narcotráfico mexicano es infinitamente más compleja y más corrupta de lo que se nos cuenta. Y hasta que no estemos dispuestos a enfrentar esa complejidad, hasta que no estemos listos para señalar a todos los responsables, y no solo a los criminales obvios, seguiremos atrapados en este ciclo de violencia e impunidad. Yo fui parte del problema. Esta confesión no me redime, pero es lo único que puedo ofrecer. La verdad, tarde, incompleta, dolorosa, pero verdad al fin,